de los iguales, pues se repelen. Pero finalmente, pues todo está estructurado en la naturaleza. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de termodinámica, pues lo que estamos viendo es básicamente un tema construido para explicar estas cosas. Termos caliente, dinamos, potencia, fuerza, poder, y el sufijo ico, que representa relativo a. Entonces la termodinámica es un término que se vincula o se relaciona con temperatura, con potencia, con fuerza, con poder para hacer las cosas. Y nosotros cuando vimos el curso de termodinámica, bueno, pues vimos el concepto de energía libre en la segunda ley, donde, bueno, fundamentalmente es que la energía disponible para realizar o para hacer algo. Si la termodinámica pues implica movimiento, acción, es que es lo opuesto a lo estático, ¿no? ¿Cómo se interpreta la termodinámica? ¿Ustedes cómo interpretan la termodinámica? ¿Cómo interpretas la termodinámica, Montserrat? Pues habíamos visto que es la ciencia que estudia la energía. Ciencia que estudia la energía. ¿Qué dices, Frida? Para mí, con respecto a todo lo que hemos visto, es como los procesos o fenómenos que ocurren con respecto a la temperatura. Procesos y fenómenos que ocurren con respecto a la temperatura, o sea. ¿Y qué sería la temperatura, Yadira? La cantidad de calor de un objeto que es transferido a otro. La cantidad de calor de un objeto que es transferida a otro. Ok, muy bien. Bueno, entonces la termodinámica es una rama de la física que estudia la energía, fundamentalmente la energía en todas sus manifestaciones. También puede ser la rama de la física que estudia la acción mecánica del calor, lo que decían ustedes, y demás formas de energía. Estudia la acción mecánica del calor y demás formas de energía. Pues eso es lo que entendemos por termodinámica. También puede ser una herramienta analítica, teórica y práctica que se ocupa de las relaciones entre materia y energía. Si la termodinámica básicamente lo que nos está permitiendo es cuantificar los estados que nos permiten realmente medir, aplicar, entender, usar la energía para propósitos específicos. Siempre que vamos a hacer algo, pues requerimos necesariamente tener fuentes de energía o energía disponible. ¿Cómo explicaríamos la acción termodinámica? ¿Ustedes creen que la podemos explicar con el caso de nosotros, los seres humanos, somos máquinas termodinámicas? Un sistema, ¿no? Sí, Christopher, te escucho. Un sistema termodinámico podría ser. ¿Podría ser un sistema termodinámico? Sí. Ana Grecia. Sí, profesor. ¿Tú crees que el cuerpo humano es un sistema termodinámico? Sí, sí creo que como que nuestro cuerpo es, pues como se podría decir, como una máquina y somos como un sistema termodinámico que se basa, bueno, se rige por las distintas leyes que
tiene la termodinámica de cambios de presión y de temperatura y de volumen y así. Un digestor, un digestor bioquímico, una máquina de procesos, generador de energías para lo que se necesite. ¿Cómo explicarías, Erandi Barrera? ¿Estás ahí, Erandi? Sí. A ver, si utilizas la segunda, si utilizas la segunda ley de la termodinámica, ¿cómo la explicarías en el funcionamiento del cuerpo? Yo creo que somos un sistema abierto, que como nos afecta todo lo que está a nuestros alrededores. Ajá. Y las personas, que son otros sistemas. Entonces eso nos afecta a nosotros. Ok, pues nosotros finalmente somos seres muy complejos, cuerpos muy complejos, una máquina muy compleja, pero al mismo tiempo una máquina perfecta, pues. Tenemos un montón de desequilibrios, pero esos desequilibrios obedecen muchas veces a cómo estamos operando la máquina. Porque nosotros sí somos responsables, a veces de manera inconsciente, pero sí somos responsables de cómo alimentamos la máquina, cómo le damos mantenimiento, la calidad de la materia prima que le alimentamos para que funcione. Esa es una prerrogativa que nosotros tenemos. La intensidad con la que metemos el combustible, nuestro proceso de respiración. Muchas veces se nos dice que no sabemos respirar, que respiramos de manera muy sutil, que cuando respiramos a profundidad entonces llevamos el oxígeno con mayor intensidad y podemos fortalecer más todo el sistema, más nos podemos hasta reactivar al respirar a profundidad. Pero lo cierto es que se nos critica mucho el hecho de que no respiramos de manera correcta. No que no sepamos respirar, porque también el cerebro es medio flojón, ¿no? El cerebro simplemente su función es mantenernos vivos. Y generalmente lo que hace es administrar la energía de tal manera que manda nada más la suficiente para la sobrevivencia. Entonces nosotros tenemos que ponerle lo adicional para que envíe o disponga o dirige energía hacia ciertos puntos cuando tenemos otros propósitos. Por eso decimos que alguien está, por ejemplo, pues pasivo porque no tiene energía disponible, no tiene la intención de interactuar. Y de hecho hay algunos que somos por naturaleza más pasivos y otros somos más activos. O visto desde el punto de vista de la herencia, unos somos más temperamentales que otros, pero tiene que ver con la energía. Y tiene que ver el cómo nosotros funcionamos a partir, porque si el cerebro simplemente está para las disposiciones que se requieren, para todo lo que pretendemos, pero ligado también a todas las funciones que tenemos que realizar mientras estamos aquí. Esto sí es interesante. Y básicamente tiene que ver con eso. La calidad de lo que le metemos, pues es la calidad de lo que nos alimentamos también. Y dicen que no nos alimentamos nada más de la comida. También nos alimentamos para el equilibrio del cuerpo, también tiene que ver con cómo nos alimentamos a través de la vista. Es decir, qué es lo que nosotros más vemos. A qué es a lo que le dedicamos más tiempo en observar. También nos alimentamos a través de los oídos. ¿Qué es lo que más nos gusta oír? ¿Qué términos son los que más escuchamos? Y también tienen que ver con el equilibrio de todo el conjunto. Somos pues una máquina perfecta, a la vez compleja, y que pues yo pienso que ha estado siendo estudiada desde que se tuvo idea de lo que realmente, desde que avanzamos en el proceso evolutivo, pensamos
a tratar de investigar y de encontrar realmente qué es el cuerpo humano. De tal manera que todavía hoy, bueno, para la gente común, convencional como yo, pues hay mucho desconocimiento realmente de lo que es el cuerpo humano, cómo funciona. Pues dicen que estamos cubiertos por un campo electromagnético. Así como nosotros tenemos un campo electromagnético, también lo tiene la Tierra. Y entonces este campo electromagnético que nos envuelve tiene que ver con esa interacción de energías con los demás. Así que pues cada vez que estás cerca de alguien, está interviniendo en tu campo electromagnético, para bien o para mal. Y es lo que ya le meten el toque ahí de que se te pegan las malas vibras y que compartes energías positivas o negativas con los demás, que depende de qué nivel estás vibrando y todos estos rollos que hay actualmente en relación con lo que es realmente la energía, que finalmente pues la energía pues es todo, ¿no? La materia simplemente es energía consolidada. Entonces, podríamos decir que la energía pues lo es todo, en diferentes manifestaciones. Y nosotros decimos en la parte termodinámica, bueno, que es la fuerza necesaria para realizar un trabajo que se puede manifestar de diferentes formas. Pero estas ya son manifestaciones de la energía. La energía se manifiesta como luz, como calor, como movimiento, por ejemplo. Hay más manifestaciones de energía. Nosotros, ¿cómo manifestamos la energía? Esta máquina termodinámica nuestra. ¿Cómo nos manifestamos los diferentes estados energéticos? Pues con tristeza nos suavizamos, con enojo nos aceleramos, ¿no? Y dependiendo del enojo, incluso se nos alcanza a notar cómo el calentamiento al interior del cuerpo, la energía que estamos impulsando para una acción que probablemente venga posterior, el codazo, el manotazo o el grito, pues entonces ya empezamos a sentir cómo incluso cambia la tonalidad de la piel en algunas partes, ¿no? Ahí manifestamos la energía. También la manifestamos en el deporte, algunos más, otros menos. Unos tienen más energía disponible para el deporte, otros menos. Entonces, por eso es importante, cuando se entienden los conceptos de termodinámica, bueno, también contribuye mucho para entender cómo funcionamos nosotros, ¿no? Dicen algunos enterados, o los que saben, se dice de otra manera, pues dicen que los ingenieros no podrían ser sin la termodinámica. Se dice que lo que hace al ingeniero, principalmente, lo primero que hace al ingeniero, ¿qué creen que es? A ver, ustedes que están estudiando ingeniería y que llevan el sexto, séptimo semestre, ¿qué es lo que los hace ingenieros? A ver, los escucho a alguien que quiera participar. A ver, déjame ir directo acá. A ver, Gabriel, Humberto, ¿estás ahí, Gabriel? Dígame, profe. Gabriel, ¿qué crees que es lo que te hace ingeniero? La preparación que llevamos para dar soluciones a distintos tipos de problemáticas que se presenten. Ok, está bien, pero la idea es, entre todo lo que llevas, ¿qué es lo que realmente te contribuye más a que tú seas ingeniero? Ay, no lo entendí mucho. A ver, vamos a cambiar de canal. A ver, Josué, entre todo lo que llevas, ¿qué crees tú que es lo que más contribuye a que te conviertas en ingeniero? Pues, yéndonos a la parte más básica, un ingeniero utiliza el conocimiento de forma aplicada. Entonces, pues, en este caso seríamos a lo mejor la aplicación de procesos
en este caso cómo funciona la termodinámica, cómo es el uso de la energía. Ok, a ver, la voy a consolidar de otra manera. ¿Ves la retícula? Lleven la retícula a su cabeza, todos conocen la retícula de su carrera, ya la tienen bien presente. De todo lo que está ahí en la retícula, ¿qué creen que es lo que más contribuye a que ustedes sean ingenieros? Las matemáticas. Las matemáticas, las ciencias básicas. No es circunstancial que las ciencias básicas estén en los concursos nacionales, que estén siempre en la motivación de que hay que estar bien en matemáticas. Y si se fijan, paradójicamente, pues son las áreas que son las que sirven de criba. Paz, ahí está la criba. ¿Sí se han fijado en eso? Que la mayoría se va por cuestiones de matemáticas, cuestiones de ciencias básicas. Entonces, lo que hace el ingeniero fundamentalmente son las ciencias básicas. Y otros dicen que hay que agregarle la termodinámica. Y un ingeniero no puede entender el cómo funcionan las cosas si no entiende la termodinámica, si no lleva un buen curso de termodinámica. Entonces, es lo importante, pues, de lo que estamos comentando. Siempre nos vamos por el lado que el ingeniero está preparado, pues, para generar su ingenio, dar ideas, ser innovador, motivar la creatividad, tomar decisiones, hacer que los procesos funcionen de manera óptima. Sí, pero hay algo que nos dio o que nos da, o que nos sustenta para hacer esas cosas. Esas son las ciencias básicas. Por eso hay un buen bagaje de materias que están en el ámbito de las ciencias básicas. Y créanme lo que, por ejemplo, hubo un tiempo, yo me acuerdo muy bien porque conocí varios casos, se formaban ingenieros en sistemas computacionales, pero no se les daba las mismas matemáticas. Creo que se hizo un cambio en el programa y se le metieron matemáticas más completas, pero ellos veían otro tipo de matemáticas. Entonces, cuando estos ingenieros intentaron entrar a algunas maestrías, simplemente no pudieron lograr el propósito. La situación era que llevaban bastantes fallas en algunos tipos de matemáticas y también, pues que no llevaban o no habían llevado un curso de termodinámica. Y hubo muchos que tuvieron que abandonar su intención de hacer una maestría, por lo menos en ingeniería. Y es bueno, se pueden hacer otras maestrías, desde luego, pero una maestría en ingeniería pues requiere eso. Ok. Decíamos que la energía pues es materia en movimiento y la materia es energía consolidada. Y hay algunos enterados que dicen pues, que en el universo realmente todo es energía. Y con la ley de Einstein, con la teoría de Einstein más bien, bueno, pues se llegó a demostrar de alguna manera, porque bueno, con los aceleradores de partículas actualmente, pues se ha demostrado que efectivamente la materia acelerada a determinadas velocidades se transforma en energía. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que finalmente no somos más, nosotros somos energía en movimiento consolidada, con ciertos niveles de agregación simplemente, pero todo pues es lo mismo. La energía es la capacidad de la materia de producir trabajo, es una fuerza de acción, ya llevándola al plano del concepto para lo que nosotros ocupamos, la capacidad de los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros. Sí, nosotros podemos modificar estados, incluso modificar hasta el estado de ánimo
a partir de la disposición o no de energía. Y otra vez regresamos, como el cerebro lo que tiene que hacer es mantener nuestra sobrevivencia, cuando estamos muy limitados de energía, el mismo cerebro dice no te levantes. No te levantes porque te vas a caer, no te levantes porque no tienes la suficiente energía, y es cuando dices que no tengo ganas ni de levantarme, ¿no? O sea, hay que suministrarnos algo para activar la energía y volver a entrar en función. Bueno, pues de ahí nosotros partimos al hecho de la energía potencial o los potenciales o el potencial eléctrico, y entonces ya hablamos de energía dirigida para propósitos específicos. Y el primer concepto pues es el potencial eléctrico, lo cual simplemente nos dice, bueno, pues tenemos el trabajo eléctrico, ese es más o menos la manifestación cuando nosotros tenemos que trasladar una carga hasta un punto A con un potencial eléctrico E. Y eso lo manifestamos entonces como el potencial eléctrico pues tendría que ser igual al trabajo eléctrico sobre la carga, simplemente para darle una forma de manejo teórico. Entonces, una carga que la vamos a llevar hasta un punto A que tiene un potencial eléctrico definido. Eso sería el trabajo eléctrico que vamos a consumir en pasar de una posición a la otra. O por otro lado, vamos nosotros a poder llevar, por ejemplo, la carga hacia el punto A que tiene un potencial 1, pero también la podríamos llevar de ahí del punto A al punto B que tiene un potencial 2. Lo cual no significa que lo mismo da llevar la carga al punto A y hasta el punto B por esa ruta, que ir directamente desde donde está la posición de la carga y llevarla hasta el punto B, y entonces tendríamos un equivalente en un trabajo 2. Un trabajo 1 de aquí, donde está la carga, al punto A, un trabajo eléctrico 1, donde está en el punto A al punto B, sería un trabajo que va ahora del punto 1 al 2, y finalmente tendríamos un trabajo 2 que no significa el todo. Lo cual significa también, si lo representamos ahora aquí, en estas pequeñas formulitas, el trabajo cuando vamos de 1 a 2 debe ser igual al trabajo 2 menos el trabajo 1. ¿Vale? Y tenemos entonces una diferencia de potencial porque estamos trasladando entre dos puntos distintos, es decir, tenemos dos potenciales distintos. ¿A qué lo estamos asemejando con esto? Porque nosotros vimos, bueno, teníamos una sustancia que se oxida, una sustancia que se reduce, una que consume electrones, otra que cede electrones. Pero también podemos pensar que esas sustancias están a diferentes potenciales eléctricos. Y si están a diferentes potenciales eléctricos, su interacción, esa interacción que se da, tiene que ver con una diferencia de potencial. Si no hay una diferencia de potencial entre dos puntos, no es posible que haya una energía eléctrica adicional. Pues estamos hablando de potencial eléctrico. Si no hay una diferencia de potencial, pues no hay energía disponible. Simplemente lo que nos daría aquí pues sería 0. La diferencia de potencial sería 0 porque los potenciales son iguales. Si la diferencia de potencial tiene algún valor, pues necesariamente tenemos entonces que esa diferencia potencial está expresada como algo tangible y entonces hay realmente energía disponible. Entonces cambiar simplemente la visión. Las sustancias interactúan también porque tienen diferentes potenciales. Y entre ellas, una vez que interactúan a través de sus interfaces, se genera un flujo de corriente
eléctrica o un flujo eléctrico. Y finalmente, pues eso lo manifestamos nosotros con una formulita muy simple, muy familiar, ya con que decimos la diferencia potencial va a ser el potencial 2 menos el potencial 1. ¿Y eso a qué se va a referir? Pues a cuál le pongamos el 2 o a cuál le pongamos el 1. Simplemente, si la diferencia potencial es positiva, pues es porque utilizamos una dirección al colocarlos, y si la diferencia potencial es negativa, es porque utilizamos la otra dirección. Pero no tendría por qué ser diferente el valor. Simplemente es cómo estamos ubicándolo para hacer la solución de esa diferencia potencial. En un caso podría ser, por ejemplo, menos 0.05 voltios, en el otro podría ser 0.05 voltios. Simplemente nos está indicando la posición que finalmente también tendría que ver con la dirección que está tomando en un momento dado el flujo del potencial. ¿Es positivo o es negativo? ¿De qué va a depender? Pues va a depender más bien de la naturaleza de las sustancias que están interviniendo. Porque su diferencia nos va a dar un valor positivo o un valor negativo si hay una manifestación. Si no, pues nos daría 0. Lo cual significa que la diferencia de potencial es 0, está en equilibrio. No hay flujo de corriente disponible. Ok, la energía libre de Gibbs, que es lo que vieron ustedes ahí en su curso, dice, es la energía disponible o recuperable de un sistema y representa la fuerza impulsora para que se realice algún cambio. Y bueno, pues dice que energía es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y esa es la ecuación general, pues que nos permite definir todas esas cosas cuando vamos a calcular deltas H, es decir, consumos de calor para lograr procesos, entropía, los grados de desorden que finalmente también están inmersos, la cantidad de energía que necesitamos aplicar en forma de joules o en forma de calorías, según como nosotros cada uno lo estemos interpretando. Cuando un material se oxida, se produce un cambio en la energía libre del sistema, que es igual al trabajo realizado o absorbido durante el proceso. Si se tratara de un proceso reversible, el trabajo sería máximo. Es decir, la posibilidad de que vayamos en una dirección y en la otra, y entonces un proceso reversible nos representa que el trabajo es máximo. El criterio general que se aplica es, eso también lo tienen muy presente, para un cambio espontáneo la energía libre del sistema debe disminuir, es decir, el delta G siempre va a ser negativo o menor, desde luego, de 0, es decir, siempre pues será negativo. Para un cambio no espontáneo, delta G tiene un valor positivo, o sea, mayor de 0. No existen posibilidades de cambio alguno sin modificar las condiciones del sistema, lo cual implica que necesariamente tenemos que aplicar energía. Y obtener el delta G, pues es simplemente hacer la diferencia de los productos menos los reactivos, es decir, cuáles son las sustancias, cuál es el nivel de calor que tienen las sustancias, cuál es el nivel de energía en una posición y en la otra, y sacamos la diferencia. ¿Eso qué nos va a indicar? Si necesitamos aplicar calor o si el propio sistema se proporciona el calor a sí mismo para el proceso específico. Todo eso pues es lo que finalmente está en juego aquí. Y simplemente una vez que estamos revisando nosotros el proceso de corrosión, ok, el proceso se da si las condiciones termodinámicas también se favorecen, y si no, pues no, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado también con los aportes de calor. En equilibrio, como ya dijimos, la energía libre del sistema debe ser igual a 0. El delta G, ¿qué es? Pues es una diferencial de energía que tiene que ver con la energía en una posición y en otra, al igual que la diferencia de potencial tiene que ver con la diferencia de un potencial y otro.
la posición en un punto y en otro. Diferentes valores de potencial, hay diferencia de potencial. La delta G, diferentes valores de energía, pues hay una diferencia de energía o hay energía disponible. Si ese delta G vale 0, tampoco no hay energía disponible. El sistema está en equilibrio. Si la diferencia de potencial eléctrico es 0, simplemente no fluye corriente y el sistema en ambos puntos está equilibrado. Bueno, tanto como la entalpía como la entropía y la energía son propiedades de estado, es decir, dependen de la cantidad de sustancia y son aditivas. Mayor sustancia incrementan sus valores. Así, para cualquier cambio finito a temperatura y presión constante, siempre nosotros decimos que delta G va a ser igual a delta H menos T por delta S, y por tanto puede usarse la ley de Hess para calcular el cambio de energía libre de reacciones que ocurren en varias etapas. ¿Sale? Y finalmente el cambio de energía libre, el delta G lo representamos de esa forma muy simple, ¿no? Delta G sería igual a la sumatoria de las energías libres de los productos menos la sumatoria de la energía libre de los reactivos. Entendiéndose entonces que también los valores de energía libre de las sustancias que están participando, bueno, pues pueden sumar o restar en ambas partes, acuérdense de la primera o de la segunda etapa del proceso o de la reacción. O también de otra forma decimos, de manera más coloquial, el delta G siempre va a ser la sumatoria de las energías libres de las sustancias finales menos la sumatoria de las energías libres de las sustancias iniciales, que prácticamente es lo mismo y todo está como cada quien se familiariza y lo entiende. Ahora bien, el problema que nosotros tenemos es que el cambio de energía libre estándar, el delta G0, de casi todos los óxidos metálicos, es negativo. Lo cual significa que estos compuestos son termodinámicamente estables en el medio. Y entonces, pues no necesita energía adicional para que el proceso de formación de los óxidos, los compuestos, la mayoría de los compuestos, se dé de manera espontánea. Y en eso está inmerso el proceso de degradación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es liberar a los elementos, los liberamos de su naturaleza, los separamos de su estado natural, le aplicamos muchísima energía para hacer el proceso reversible, ¿sale? En todo. Primero prepararlo físicamente para que eso sea posible. Tener la partícula al tamaño que necesitamos y después que ya tenemos la partícula, bueno, hacemos procesos de reacción de superficie para lograr la activación suficiente, y lo que estamos haciendo realmente en los procesos de liberación es meter y meter y meter y meter, gastar cada vez más energía para poderlo llevar a una posición de desequilibrio porque así nos conviene. Pero luego, cuando los elementos metálicos o las piezas o las estructuras ya están en servicio, por lo menos en su parte superficial empiezan a interaccionar con el medio ambiente y empiezan a regresar a su equilibrio. Entonces ahora sí, la vida del elemento, la vida del elemento metálico, de la pieza, de la estructura que nosotros hicimos, va a depender fundamentalmente de las características de la capa que está formando en la superficie para protegerse. Así lo vemos nosotros. El material va a tender siempre a interaccionar con el medio. Así que si la película tiene cualquier falla, ahí vamos a tener una penetración importante. Y ese es el juego siempre del proceso. Termodinámicamente van a regresar a su estado natural. Nosotros necesitamos hacer todo lo que se pueda, engañar a la naturaleza incluso, tratar de hacer artilugios para prevenir o controlar
que esos procesos de reacción en la intercara sean cada vez con menos velocidad, que eso es lo importante, que sean cada vez con menos velocidad. Y bueno, la ventaja que tenemos aquí es que en estos casos, cuando nosotros estamos viendo la termodinámica, pues simplemente estamos viendo la tendencia. Por eso es que, por ejemplo, decimos, bueno, el aluminio se transforma rápidamente a alúmina. Sí, sí pues, pero esa es en la primera etapa. Posteriormente, la transformación es una reacción muy lenta. La alúmina protege muy bien al aluminio y el aluminio funciona de manera excelente. Es un elemento que no puede existir en la naturaleza en estado puro. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en la superficie es alúmina. Es la capa que está formando. Entonces, rompemos, rayamos la película de alúmina y la vuelve a generar la pieza. Entonces, es un proceso espontáneo, pero la degradación del aluminio no es tan rápida, por lo menos en los procesos convencionales de interacción. Y por eso tiene excelentes propiedades y está utilizándose en muchas cosas. No así otros materiales como el zinc, como el hierro, que las películas que forman, además de desagradables, se desprenden. El zinc genera una especie de polvo blanquizco que lo agarramos y se vienen los dedos. El hierro también. Le pasamos la mano y genera un producto que hasta huele como a orín y se queda en los dedos. Entonces, son pues las diferencias entre unos materiales y otros. Finalmente, aquí la lección es que todo va a regresar a su equilibrio. Todo tiende al equilibrio. Todo tiende al equilibrio. Y podemos llevarlo a un nuevo equilibrio nosotros, en teoría, pues. Podemos llevarlo a un equilibrio. Pero esto va a tender a otro nuevo equilibrio. Siempre va a buscar los estados de menor energía, en donde puedo estar con mayor tranquilidad. Entonces, si yo quiero tender al equilibrio, pues debo de tender a los estados de energía que me den precisamente esa posibilidad. Por otro lado, alcanzamos a ver esto. Dice, el potencial químico, pues, es la energía libre molar de la sustancia. La energía libre molar parcial. Estamos viendo la sustancia inmersa en la solución, pero de manera independiente. Eso es lo que sería el potencial químico, la energía libre molar parcial. Y esta se representa con esta formulita. Y si se fijan, pues esa semejanza del mismo que si pusiéramos la energía libre, ¿no? Si le ponemos ahí G, es igual a G0 más RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Donde A es la actividad de la sustancia, U0 es el valor estándar del potencial químico, R es la constante de los gases, 8.31 en este caso, con las unidades que corresponden, y T es la temperatura en grados Kelvin. El potencial químico también se interpreta como la energía de escape o la tendencia de escape. Es decir, la tendencia que tiene la sustancia a salir de un elemento, a salir de una fase. Así se interpreta también el potencial químico. Y en términos generales, casi siempre asumimos que el potencial químico pues es igual a la energía libre molar. Y en la literatura podemos encontrar tablas donde vienen estos valores así o vienen así. En todos los casos, bueno, si nosotros necesitamos determinar potenciales químicos o energías libres molares, bueno, pues ya sabemos, una de dos, o los podemos consultar en las tablas de fisicoquímica o termodinámica, o la otra, si conocemos el potencial eléctrico, los podemos determinar vinculando el potencial eléctrico con la constante de Faraday y la cantidad de electrones que están interviniendo
cuando se trata de reacciones electroquímicas. Entonces, a veces, si las cosas no las encontramos en la tabla, bueno, tenemos otra manera de determinarlas. Ya conocemos la constante de Faraday. Si tenemos los potenciales eléctricos y queremos saber la energía libre, bueno, pues lo vinculamos con la constante de Faraday, con el potencial eléctrico y la cantidad de electrones dependiendo de la reacción que está en ese momento, la reacción electroquímica. Entonces quiere decir, por otro lado, pues que también hay un potencial electroquímico, y ese potencial electroquímico ya pues está vinculado a la parte del movimiento de corriente en una interfase donde están presentes el potencial químico o el potencial eléctrico y el potencial electroquímico en un momento dado. Es una interfase donde en una parte, en la interfase de la interfase con el material, el potencial es eléctrico. Pero en la interfase de la interfase con la solución, el potencial es electroquímico. Pero eso ya lo vamos a ver el día de mañana para continuar avanzando, porque más adelante pues hablamos mucho de potenciales electroquímicos y pues necesitamos ver cuál es el origen o dónde se vinculan, porque finalmente tenemos un potencial eléctrico. Fíjense, cuando ponen a funcionar una pila electroquímica, pues hay un potencial eléctrico, sí, pero hay una parte donde hay un potencial electroquímico. Pero al final tenemos una manifestación de electricidad y a través del circuito la corriente se movió en dos medios, en un medio sólido y en un medio acuoso. Y por otro lado, los electrones se movieron solamente por el medio metálico, ¿sale? Lo cual significa que hubo una compensación, una pérdida de electrones en un extremo y una compensación en el otro. Y ese es el juego del ir y venir de los caminantes, pues. Así les llamó Faraday. Eso significa la palabra ion, caminante. Él les llamó, estos caminantes se encargan de llevar los electrones de una posición a la otra, que es la función de los iones y que nos ayudan a conducir la corriente a través de las soluciones acuosas. Bueno, pues vamos a dejarle ahí. No sé si tengan algún comentario antes de cerrar. Entonces, en términos generales, pues esto nos permite ir vinculando para poder entrar al tema de termodinámica de corrosión. Básicamente, pues es ver el potencial electródico, entender el potencial electródico, que es lo que estamos diciendo ahorita. Hay un potencial electródico que tiene que ver ya con ambas condiciones. Hay una interfase, hay una parte sólida, metálica, y hay otra parte conductora, me refiero. Hay una parte sólida conductora y hay otra parte acuosa conductora. Y ahí está el juego en ambos extremos para poder interpretar todos los fenómenos de electrólisis y los fenómenos de corrosión. Ok, pues ahí le dejamos, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Hay que continuar con la siguiente clase. Ustedes tienen tarea, yo también. Ahí estamos, nos vemos. Buen día, profe. Que la pasen bien. Gracias, Bye, bye. Gracias, profe.